qué mejor opción que pues gran escritor, Gabriel García Márquez, que nos ha acompañado a muchos durante nuestra infancia, nuestra adolescencia, a los que nos gusta leer, a los que no también hemos escuchado por ahí esos temas, que es el premio Nobel, que tiene muchos libros muy buenos, que ha hecho muchísimas cosas, que ha mostrado una cara amable de nuestro país allá en el exterior, y eso es excelente, que no solamente somos películas de guerra y de drogas y demás, sino que también tenemos cultura y tenemos muchas cosas buenas que contar de nosotros, ¿verdad? Bueno, como ya adivinaron, pues no les voy a decir entonces las pistas, ¿listo? Entonces, bueno, acá les tengo, no sé cuántos de ustedes sabían, por lo menos yo hasta hace poco sé el nombre completo de Gabriel García Márquez, que es Gabriel José de la Concordia García Márquez. ¿Cuántos de ustedes sabían que se llamaba así? A ver, Recuerden cuéntenme que por ahí. pueden levantar la manito. Aquí hay un icono que dice levantar la mano, pues entonces pueden por ahí. O las participaciones las pueden hacer tranquilamente por el chat. Sí, recordemos que esto es una tertulia dialógica y el fin de este tipo de tertulias es que todos participemos. Estamos acá entre amigos, estamos hablando de un tema que nos puede interesar, de un tema que es ameno. Entonces, todos vamos a participar. Yo no sé, digamos, yo les voy a guiar a ustedes la charla, pero ustedes al fin y al cabo son los que van a complementar todas estas presentaciones y todos estos temas, porque esa es la idea. ¿Listo? Entonces, Listo, por acá ya hay participaciones. a ver, no Nos sabía. dice Soraya que no sabía, que hasta hoy se entera. Daniela nos dice que no sabía. Y Soraya dice, siempre la forma corta había sido Gabriel García Márquez. Es Sí, totalmente cierto. sí, Elizabeth también nos dice que no sabía. bueno, yo también realmente hasta hace muy poco que comencé como a estudiar todo esto de la vida de los autores, de los escritores, perdón, supe que se llamaba Gabriel José de la Concordia, no me sabía ese pedacito tampoco, la verdad. Bueno, entonces tenemos que él fue un escritor, guionista, editor, periodista colombiano, aunque estudió Derecho, ¿verdad? Nunca se graduó, pero él estudió Derecho porque sus padres soñaban con que él fuera un abogado. Pero, pues, digamos que no era el sueño de él, entonces dilató mucho esto del estudio, estudió en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, eh, y pues siempre siguió sus sueños, ¿no? Que era escribir, porque desde muy pequeño él pues mostró su gusto por la escritura, su disfrute por la escritura. Eh, recordemos que él nació en nuestra costa, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda dónde nació él? Mientras recuerdan, entonces voy leyendo aquí. Connie nos dice que no sabía que era de la Concordia, pero el José sí. Ah, Luisa dice, tampoco sabía. Soraya dice, su destino era ser escritor, creo yo. sí, Ángela nos dice Aracataca. Hola, Ángela. Yaracataca. Sí, Soraya pregunta Aracataca y Elizabeth nos dice Aracataca Magdalena. sí, señores. De Aracataca, Magdalena. Él nació ahí, en esa hermosa tierra, que pues no conozco, pero sí he escuchado muy buenas referencias de ese lugar. Y que en sus libros, pues él la llamaba de diferentes maneras, ¿no? ¿Alguien recuerda con qué nombre conocen en sus libros a Aracataca? Macondo. Sí, Macondo nos dice Ángela. Macondo. Entonces, hay muchos extranjeros que piensan que Macondo existe, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo quiero ir a Macondo, quiero ir a conocer Macondo. Entonces Macondo pues es Aracataca y ellos pues no lo saben. A veces uno tampoco lo sabe. Bueno, ¿qué más les puedo decir yo de este escritor? A ver, bueno, que nació el 6 de marzo de 1927, que falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México, pues a causa de una pulmonía y varios factores médicos más que le diagnosticaron,
que fue famoso pues no solo por su genialidad, sino por su postura política, ya que él era muy amigo de Fidel Castro. Y pues sus pensamientos también eran como bastante comunistas, digámoslo así, ¿no? Entonces, él fue un hombre que nació en una familia, digamos que humilde, sencilla. La historia de sus padres es muy bonita porque era uno de esos amores imposibles, porque digamos que su padre no era el prospecto que la familia de su madre quería para ella. Entonces siempre se opusieron a esa relación. Cuando él nació, eh, vivió sus primeros 5 años de infancia con sus abuelos maternos. Hasta después de los 5 años fue que se mudaron de Aracataca, se fueron a vivir a Cartagena o a Barranquilla, la verdad ese pedacito sí no me acuerdo muy bien. Pero digamos que el combustible de todos sus escritos ha sido las historias de su abuelo, que era militar, y de su abuela, que era bastante, digamos que mística, creía mucho en los agüeros, esto de las mariposas amarillas, por lo que es tan conocido Gabo, es precisamente por una digamos que una costumbre que tenía su abuela, que decía que el color amarillo representaba abundancia, riqueza y muchas cosas, ¿cierto? Entonces él era bastante, eh, digamos que digamos que como creció con los augurios de su abuela, entonces él creía mucho en las cosas que servían para bien o que servían para mal, en los augurios y en todo este tipo de cosas como mágicas, ¿verdad? Y por eso pues decimos que él es el padre del realismo mágico. Bueno, ¿qué más les digo sobre su relación con Fidel Castro? Pues también fue algo un poco controversial, ¿verdad? Porque pues al principio tuvo bastantes conflictos por esa amistad que él conservaba con Fidel Castro. Él fue una persona que impulsó bastante la comunicación con el presidente de Estados Unidos en aquella época. Él llevó una carta de Cuba a Estados Unidos para advertir sobre unos riesgos que estaban ocurriendo en La Habana. Y pues digamos que unos opositores de Fidel alguna vez quisieron poner una bomba debajo del carro de Fidel, pero como Gabo andaba con él, pues ellos desistieron de colocarla porque no querían sacrificar al premio Nobel haciendo este atentado. Eso dice la historia, o eso es lo que nos cuenta. Entonces, bueno, ¿qué más les cuento? ¿O qué me quieren contar ustedes de la vida de Gabriel García Márquez? Leonardo, ¿cómo estás? Leonardo nos está saludando. Soraya nos pregunta que de dónde nació la amistad del Gabo con Fidel Castro. ¿Tú sabes? Bueno, no sé exactamente, pero pues Gabo tenía una visión bastante socialista. Entonces creo que fue en uno de sus viajes que él fue a Cuba y pues ahí se contactó con Fidel y entablaron una amistad porque tenían, digamos que compartían algunos puntos de vista y algunas ideas políticas y sociales. Nos dice Nelson, hay gente que lo sacó de sus afectos por haberse ido a vivir a México. ¿Cuál fue la razón para irse del país? Bueno, sí, él vivió un buen tiempo en México y murió en México también, ¿no? La razón para irse a México no estoy segura en este momento cuál fue, pero sí sé que después de que escribió su libro El náufrago, fue cuando tuvo bastantes problemas porque digamos que se destaparon secretos de la Armada de Colombia, que tampoco quiero yo decir porque después me meto en problemas, sobre el tráfico que ellos hacían
Entonces, a él lo amenazaron de muerte y por eso a él lo trasladaron primero a Francia, después lo enviaron a Italia y así él comenzó como a viajar por diferentes países como corresponsal del Espectador. ¿Qué nos dice Soraya? ¿Es cierta Nos entrevista? dice Soraya, en cierta entrevista se comenta que Gabriel contribuyó con una entrega de un dinero de Pablo Escobar a unas personas en Estados Unidos. Me pareció muy bajo de parte de la persona que mencionó eso. Pues sí, sí, la verdad, bueno, Soraya, tú sabes que cuando una persona es famosa siempre va a tener detractores, siempre va a tener personas en contra y a favor, ¿no? Eso es como parte de la fama de las personas. Y sí, pues se hablan muchísimas cosas buenas y también muchísimas cosas malas, más por digamos que su inclinación hacia el comunismo. Y bueno, digamos que hoy estamos mirando es la parte del escritor. No vamos a entrar en temas políticos en este momento, pero sí, muy, muy buena reseña, Soraya. Bueno, vamos a ver acá qué más. Nelson nos escribe, dicen que García Márquez no le gustaba el tema de la ortografía. Sí, Nelson, también lo he escuchado. Muchos escritores de antaño lo catalogaban a él como un escritor vulgar, porque, primero porque digamos que varios de sus relatos, de sus cuentos, de sus escritos, de sus libros, hace menciones, digamos que no tan apropiadas, ¿no? Como un poco subidas de tono. Y porque sí, en realidad como que él hacía sus propias normas de escritura y no le interesaba mucho el contexto que otros académicos o que escritores utilizaban, sino él simplemente escribía como a él le nacía escribir. Era caprichoso en su escritura. Entonces tal vez por eso decían que el tema de la ortografía no le gustaba mucho. Otro tema que sí sé que no le gustaba y que vi en una entrevista de él es que odiaba volar. A pesar de que viajó mucho en su vida, él odiaba viajar. Y cada vez que él iba a viajar, entonces él hacía una lista de reproducción musical y, o sea, dependiendo del tramo, del tiempo del trayecto que iba a volar, entonces él cargaba la música justo para ese tiempo y así esa era su terapia para él poder, digamos, viajar a alguna parte en avión porque odiaba hacerlo. Dayana nos dice por acá, dicen que le costó 19 años escribir 100 años de soledad. Bueno, Cien años de soledad sí digamos que tiene una historia bastante, bastante larga, ¿no? Y esta novela él la escribió ya cuando él estaba en México y la publicó una editorial de Argentina, porque digamos que él estaba bastante, pues, disgustado por algunos inconvenientes que había tenido con otras editoriales que le habían publicado anteriormente. Entonces decidió publicarla con una editorial de Argentina y sí, se demoró muchísimo realizando este libro. Y además en ese 100 años de soledad, él plasma mucho su propia persona, ¿no? Porque él siempre se autocatalogaba como un hombre muy solo y muy triste. Entonces, pues digamos que todos tenemos una manera diferente de expresar las cosas, ¿no? Y la de él, pues gracias a Dios, fue la escritura. Bueno, hablando de 100 años de soledad, vamos a comparar 100 años de soledad con El amor en los tiempos del cólera. Díganme ustedes qué libro les gusta más, por qué les gusta más. Si quieren pueden levantar la manito y Mile les habilita el micrófono y ustedes nos cuentan qué libro les ha gustado más o cuál les ha marcado más su gusto por la lectura de estos dos que tenemos. Por el chat también pueden hacer sus aportes y los vamos leyendo. Sí, sí. Ay. Si quieres lo lanzamos como una encuesta. ¿Sí? ¿Puedes Porque, hacerlo ahorita? sí, porque Listo, les da como pena. listo. Entonces, Entonces, dame un momentico y ya la lanzo como encuesta para que nos contesten por el,
Listo. Por la Por herramienta. la herramienta, sí, señora. Listo. Vale, perfecto, Mile, muchas gracias. Bueno, acá nos dice Connie que a ella le gusta mucho leer, pero realmente él no es uno de mis escritores favoritos. Bueno, Connie, pues sí, todos tenemos escritores favoritos. Cuéntanos cuál es tu escritor favorito. O el que se anime a abrir el micrófono y nos cuente cuál de los dos libros les gusta o no les gusta por algún motivo. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo creo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Pues a mí realmente lo leí pues por el colegio, es uno de los escritores pues que cuando uno está estudiando lo ponen como, lo marcan mucho, ¿no? Esos libros como el diario de Ana Frank, pues ese tipo de libros que son esenciales para la literatura. Pero pues mi gusto por la literatura se desarrolló más que todo como en novelas juveniles, escritores ya como John Green, Julio Moyes, Blue Jeans, así libros de ese tipo. Bueno, muy interesante. Sí, sabes que también vamos a ir haciendo, pues, digamos, a medida que vayamos realizando estas actividades, también vamos a ir haciendo como encuestas sobre qué autor a ustedes les gustaría escuchar o sobre cuál les gustaría que tocáramos en las próximas actividades, porque pues esa es la idea, ¿no? Que todos participemos y que hablemos de lo que nos gusta hablar. Esas son las, digamos que la idea principal de una tertulia. Bueno, Moni nos Listo, está ya, compartiendo la ya se votación. lanzó la encuesta, entonces ya démosles 2 minuticos para que contesten. Ya van 5 respuestas. 6 respuestas. 7 respuestas. Somos 15. Ay, pero yo también voy a responder. Vamos, Me 8 queda respuestas. difícil. Por acá, mientras tanto, voy leyendo a Nelson. Dice, creo que 100 años de soledad es un libro que requiere leerlo con tiempo y de forma continua porque uno se puede perder. Van 9 respuestas. Queda un minutico, entonces anímense, por favor, a contestar. A ver, porfa, los compañeros que no hayan contestado, por favor, denos su opinión en la Sí, encuesta del día. Bueno, mientras tanto, alguno nos puede ir comentando algo bueno o algo malo que les parezca de alguno de estos dos títulos, cualquiera de los dos, de 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera. Cualquier cosa que ustedes digan, no, me pareció bien por esto, o me pareció mal, no me gustó este pedazo por algún motivo. acá Cuéntenme. nos dice Soraya que el amor en los tiempos del cólera, pues está dedicada al sentimiento más grande, el amor verdadero. Ah, bueno, además les tengo un dato curioso sobre eso. En El amor en los tiempos del cólera fue basada, digamos que fue inspirada en el amor y en el desafío del amor que tuvieron los padres de Gabo. Porque pues como les contaba al principio, ellos tuvieron, digamos que bastantes problemas al principio de su relación. Y este del amor en los tiempos del cólera fue inspirado en ellos. Vea pues. Listo, Dianis. Ya tenemos datos, entonces los vamos a compartir. Vale, listo. A ver, ¿cómo ¿Listo? quedamos? Entonces, ganó el amor en los tiempos del cólera con un 6%, con un 60%, ¿Mm? contestaron 6 personas. Y 100 años de soledad con un 40%. ¿Listo? Sí, Listo. Bueno, Soraya, entonces, ganaron. sí, son más Sí. románticos. Ellos son muy románticos. Sí, por acá me dice Elizabeth, el amor en los tiempos del cólera, en donde un hombre pierde a la mujer que ama ante un pretendiente más adinerado y espera 50 años para que llegue el día en el que finalmente puede recuperarla, perdón. Bueno, muy bien, sí. Sí, es una historia bastante dramática, pero a la vez pues bastante inspiradora, ¿no? Quien no quisiera tener un amor de esos tan tortuoso, pero con un final feliz. Sí, Bueno, acá les voy a compartir.
espérenme un momento. ¿Ustedes han escuchado La luz es como el agua? ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? ¿La ha No, leído? respuestas aún. La ¿No? verdad, no, dice Nelson. Bueno, les voy a comentar así por encimita. Este es un libro, digamos que poco conocido de Gabo, porque es bastante crudo, bastante cruel, ¿sí? Y les voy a compartir un pequeño cortometraje, porque sabía que no todos lo habían visto o leído o escuchado. Entonces les voy a compartir un pequeño cortometraje, ¿listo? Espérenme un segundito. Ay, mire, ¿cómo hago para compartir la otra pantalla? Allá. Listo. Me avisan por favor si están visualizando el video y escuchándolo, ¿vale? Mire, ¿lo estaban viendo? Sí, sí se ve, pero no se escucha. No, no, no lo he puesto a reproducir. Listo. Ahora sí. ¿Sí se escucha? Sí, señora. Bien. Dianis, ¿nos está escuchando? Está en Ah, pausa. ok. Entonces no Sí, se escucha si cierro el micrófono. Bueno, voy a abrirles el micrófono de nuevo. Listo. listo. Ahora sí. La luz es como el agua, de Gabriel García Márquez. En Navidad, los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Totó, de 9 años, y Joel, de 7, estaban más decididos de lo que sus padres creían. No, dijeron a coro, nos hace falta ahora y aquí. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más agua navegables que la que sale de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para 2 yates grandes. En cambio, aquí en Madrid vivían apretados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final, ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria, y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación. El bote está en el garage, reveló el papá en el almuerzo. El problema es que no hay cómo subirlo, ni por el ascensor ni por la escalera. En el garage no hay más espacio disponible. Sin embargo, la tarde del sábado siguiente, los niños invitaron a sus condiscípulos para subir el bote por las escaleras y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio. ¡Felicitaciones!, les dijo el papá. ¿Ahora qué? Ahora nada, dijeron los niños. Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto y ya está. La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Totó había preguntado alguna vez cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón, y alguien le respondió: la luz es como el agua, uno abre el grifo y sale. De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina, con todo: máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido. Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada, dijo el padre, pero está peor que quieran tener además equipos de buceo. ¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre?, dijo Joel. No, dijo la madre asustada, ya no más. El padre le reprochó su intransigencia. Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber, dijo ella, pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro. Los padres no dijeron al fin ni sí ni que no, pero Totó y Joel
que habían sido los últimos en los 2 años anteriores, se ganaron en julio las 2 gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían el último tanque en París, llenaron el apartamento hasta la altura de 2 brazas, bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas, y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad. En la premiación final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso. El papá, a solas con su mujer, estaba radiante. Es una prueba de madurez, dijo. Dios te oiga, dijo la madre. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Argel, la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salía por los balcones, se derramaba a raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama. Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del 5º piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles, entre las botellas del bar y el piano de cola y su mantón de Manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda que los niños usaban para bailar flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de crema y la dentadura de repuesto de mamá. Y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido en el último episodio de la película de medianoche prohibida para niños. Al final del corredor, flotando entre 2 aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques. Dijo él, flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar con el sextante, y flotaba por toda la casa sus 37 compañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector, de beberse a escondidas un vaso de brandy de la botella de papá, pues habían abierto tantas luces que la casa se había rebosado y todo el 4º año de la escuela de San Julián el Hospitalario se había ahogado en el piso 5º del número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz. Bueno, ¿qué les pareció? Cuéntenme por el chat o cuéntenme por el micrófono cómo les pareció. Acá estamos pendientes de sus respuestas. Les acabamos de compartir nuevamente el enlace del formulario de asistencia para que por favor nos colaboren con su diligenciamiento. Están calladitos, no dicen nada. Quedaron en shock. Bueno, cuéntenme qué les pareció este pequeño relato. Nelson dice que no he escuchado la historia. Nelson dice, nunca había escuchado la historia. Sí, ven que, o sea, eso es lo que yo les quiero mostrar. Que digamos que casi siempre leemos, escuchamos o vemos o consumimos los productos más populares de las personas, ¿sí? Y lo que yo quiero que hagamos en estas tertulias es que, pues, entre todos creemos esta dinámica de escudriñar un poco más allá de lo que conocemos básicamente de cada autor, de sus principales novelas, de sus principales libros, sino que nos enfoquemos en
digamos, en crecer un poco más en conocimiento profundo sobre estas personas que pues con sus historias y sus relatos han llenado parte de la historia y de la cultura, en este caso de nuestro país, en otros casos pues del mundo. Y bueno, por lo menos sí, esta historia no es muy conocida y por eso a mí me gusta mostrarles, digamos, fragmentos de cosas que que estos artistas o estos escritores han realizado y que no todos conocemos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta obra de Gabriel García Márquez? Que no es popular, pero bueno, tiene su significado, ¿no? Porque, bueno, según lo que yo he leído sobre esta historia que él escribió, sobre este escrito, es que cuando él se fue, la primera vez que se fue por las amenazas que le realizaron acá en Colombia, él se fue a vivir a un departamento muy pequeño y él ya vivía con su esposa y sus 2 hijos. Entonces estos chicos se sentían bastante atrapados, digamos, en un sitio como tan pequeño, tan reducido, como que no le hallaban el de dónde divertirse o cómo sentirse bien en estos espacios, ¿verdad? Entonces, digamos que, claro, ahí le mete, digamos, mucha ficción, pues muchas partes que no son reales, pero que sí son basadas, digamos, en la depresión que tenían los hijos de él al momento de mudarse a este departamento que era bastante pequeño y no era a lo que o ellos estaban acostumbrados a vivir. Pues por eso les Por quería acá, compartir. Michelle tiene la manito levantada. ¿Quieres participar a través del micrófono? Hola, buenas tardes. Hola Michelle, ¿cómo Ok, buenas estás? tardes. ¿Puedo participar a través del micrófono? Claro que sí. Sí, señora. Pues siempre me ha gustado mucho la literatura, más que todo filosófica, pero también en el colegio nos enseñaron mucho lo que era Gabriel García Márquez. Y este libro nunca lo había escuchado, tampoco lo había leído. Sin embargo, tengo entendido que Gabriel García Márquez siempre fue alguien que le gustaba mucho el realismo mágico. Y en ese libro se puede evidenciar claramente cómo, aunque eran niños, podían jugar con su imaginación de una forma que podían crear incluso un mar en su propio apartamento. Entonces, recuerdo que una profesora decía que siempre debíamos preguntarnos de los libros que leíamos, ¿qué quiere decirnos el autor o a nosotros qué nos falta de las cualidades que él expresó? Y yo pienso que así crezcamos y seamos adultos, siempre debemos conservar un poquito de la imaginación que él decía, porque muchas veces la realidad puede ser muy aburrida y era como decía la mamá, ella veía las cosas como eran, pero ellos se atrevían un poquito a soñar y a imaginar con cosas que otros no creían posibles, como convertir la electricidad en agua. Entonces yo, pues, no sé, esa es mi opinión al respecto del libro. Muchas gracias. Por acá Nelson complementa su respuesta diciendo, la forma de escribir es rica en adjetivos, en descripciones y le despierta a uno la imaginación. La ficción le da mucha fuerza a la historia. Dianita, tienes apagado el micrófono. Está silenciada. Ya. Listo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señora. Listo. Qué pena. Es que no veo tantas pantallitas chiquitas por acá. Listo. Bueno, yo les digo a ustedes que desde mi punto de vista, pues digamos que esta es una invitación para todos a conservar y a resguardar nuestro niño interior, ¿no? Porque digamos que nuestro niño interior siempre es esto, es crear, es imaginar, es no aburrirnos, por lo menos en esta época de pandemia, de aislamiento, que nos ha tocado a muchos pues trabajar desde casa, estudiar desde casa y hacer todo en casa,
Entonces, pues mucha gente se deprime. Me imagino que los índices de problemas mentales se han elevado, mejor dicho, muchísimo más que en cualquier otras etapas que hemos vivido nosotros. Pero es por eso mismo, porque estamos acostumbrados a depender de la realidad y a no utilizar nuestra imaginación, ¿sí? Entonces, yo los invito a que cosechemos nuestra imaginación, que por imaginar no estamos locos ni estamos desfasados de la realidad. Simplemente es una herramienta que nosotros podemos usar a nuestro favor o a nuestro contra, ¿sí? Por lo menos los que tenemos hijos, podemos jugar mucho con la imaginación. Enseñémosles a jugar con la imaginación, a crear y a nunca perder esa imaginación. Porque si nuestro niño interior algún día muere, pues vamos a perder la alegría de la vida, vamos a perder los sueños, porque eso es la imaginación. Cuando nosotros tenemos una meta, si yo sueño con ser profesional, con tener esta carrera, con un futuro, con no sé, mis hijos, mi esposo, mi familia, pues es que estamos haciendo, estamos imaginando, estamos soñando, porque nada nos asegura que eso va a ser realidad, ¿verdad? Pero aún así conservamos la fe de que eso va a suceder, porque vamos a trabajar por ello, ¿sí? Y lo que no imaginemos y lo que no visualicemos, pues es muy poco probable que algún día podamos tener. Entonces, pues digamos que es el mensaje que queremos dejar también con esta tertulia y con este espacio que creamos para ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Por favor, nunca pierdan su imaginación, nunca paren de soñar, ni de crear, ni de tratar de ser mejores personas, ni de evolucionar, porque esa es la idea, que cada día nos levantemos siendo una persona diferente a la que dejamos anterior. Y bueno, yo creo que con esto ya concluimos. Si desean, por favor, pueden poner sus opiniones, pueden contarnos qué les ha parecido este espacio, qué nos aconsejan, qué opinan, comentarios, quejas, reclamos, los escuchamos. Dice Michelle, a contradecir la realidad. Y Juan David Puerta dice, ser creativos. Es verdad. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere opinar algo? Mile, ¿qué opinas tú de esta? No, que es totalmente cierto, es necesario. Y en el caso de nosotros los papás, es realmente necesario despertar la creatividad, tanto en uno, porque uno tiene que dar como el ejemplo, despertar esa creatividad a los niños. Actualmente, pues uno se basa en el trabajo, lo que tú dices, en estudiar, en trabajar, en hacer ese tipo de actividades, pero realmente no hay momentos en que no dedica tiempo a sus hijos para enseñarles a crear. Exacto, sí señora, estamos totalmente de acuerdo, porque hay digamos que hay modelos, digamos que me voy a meter acá un poquito con lo de modelos educativos, ¿sí? Me perdonan si es mi manera de pensar. Hay colegios o hay modelos educativos que enseñan a los niños a simplemente seguir un guión de su vida, a que deben aprender esto, a que deben ser buenos en esto, a que si ustedes no son buenos en matemáticas no van a servir para nada, que ustedes no van a triunfar si ustedes no son buenísimos en aritmética, si ustedes... Y no nos dejemos llevar por esos conceptos, porque todos, se los aseguro, son muy buenos en algo. No todos somos buenos en lo mismo, porque eso sería una monotonía terrible. ¿Qué tal todos fuéramos buenos en lo mismo? No. De eso se trata la diversidad, que todos tenemos maneras de pensar, maneras de actuar diferente. A unos nos gusta el arte, a otros les gusta la música, a otros les gusta la cocina, les gusta la escritura, y eso es lo divertido de la vida. Y si sus hijos les dicen, mamá, no me gusta la matemática porque es que no la entiendo, pero disfruto tanto dibujar, hombre, pues cómprele pinturas, cómprele lápices, colores, un lienzo para que pinte, así lo haga mal, bueno, ya después, pues a su manera irá desarrollando todos esos talentos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, no dejar de crearse usted mismo todos los días que se levanta. Si hoy amanezco con que, uy, hoy tengo como ganas de hacer fitness y de hacer ejercicio, me voy a poner a hacer ejercicio, hágalo, se vive un día a la vez. Entonces, pues disfrutemos cada día que tenemos. Sí, es cierto. Por acá nos dice Juan David Puerta, dejar prejuicios.
Ángela nos dice, es muy importante reinventarse a diario. Juan David dice, a que dejen de ser niños. Y Elizabeth dice, siempre motivados. Exacto, sí. Bueno, yo creo que Juan David se refería a que dejen de ser niños, pues el tema que les estaba diciendo de la educación sincronizada que a veces vemos que sucede, ¿no? Entonces, pues cuando tengamos este tipo de conflictos, digamos, cuando nos dicen en el colegio, no, mire, es que su niño no es bueno en tal cosa, ¿qué hacemos? Hombre, pues tratemos de no frustrarlos, tratemos de más bien descubrir las cosas bellas que hay dentro de nuestros hijos, dentro de nuestra pareja, dentro de nosotros mismos, y así podamos pues ser felices. No necesitamos mucho para ser felices, simplemente agradecer todo lo que tenemos. Totalmente cierto, Dianita. Por acá Nelson nos dice, creo que el espacio que nos ofrecen es una ventana muy importante para abrir nuestra mente a la literatura. Cada libro está cargado de magia y cuando uno se sumerge en ellos, viaja a otros mundos. Los libros son más poderosos que otros medios, pues la película se proyecta en nuestra imaginación. Vale la pena incentivar este tipo de espacios. La lectura es especial para para todas las profesiones. Es totalmente cierto. Y estamos también, los invitamos que mañana tenemos club de lectura, entonces también los esperamos en ese espacio. Estamos ideando espacios que permitan una parte cultural, que permitan una parte de incentivar a la lectura. Obviamente no vamos a dejar nuestras capacitaciones. Estamos en el apoyo en la formación en diferentes herramientas. Entonces, exactamente lo que dice Elizabeth. Muy bonito tu mensaje, Nelson. La idea es esa. La idea es tratar de reinventarnos, como nos decía Ángela, y como biblioteca lo estamos haciendo porque realmente la biblioteca no solamente es prestar libros o dar una asesoría en una base de datos. Realmente la biblioteca tiene que ofrecer mucho más que eso. Entonces, estamos ideando varios espacios en donde no solo nos sentemos a escuchar una capacitación en bases de datos. Exacto. Mire, creo que se cerró tu micrófono. Sí, como decía mi compañera, la idea es que sí, estamos reinventándonos, pues gracias a estas dificultades nos estamos reinventando y eso es genial porque hemos descubierto que muchos, pues tenemos mucho que ofrecer y que gracias a ustedes, los estudiantes que son la razón de ser de nuestra institución, pues estamos tratando de que ustedes también se sientan cómodos, se sientan participativos, se sientan incluidos no solamente en la formación académica, sino también en la parte cultural y en la parte expresiva y en la parte emocional que cada uno podemos disfrutar. Entonces, estos espacios son creados por ustedes y para que los disfruten, para que participen y para que tengamos al menos una horita, una vez al mes, que sea diferente. Nuestra compañera Milena nos está contando que tenemos otros tipos de espacio. Por favor, cuando le lleguen los correos, pues tómese en un momentico de su tiempo para leerlos, para saber cuáles van a ser las capacitaciones, en lo que a ustedes les interese profundizar en temas de normas, en temas de manejo de herramientas ofimáticas, de bases de datos, pero también vamos a abrir estos espacios culturales como los viernes culturales que estamos haciendo hoy. Lo vamos a hacer una vez al mes, el segundo viernes de cada mes. Les va a llegar su invitación al correo. También estamos haciendo taller de escritura, que es el día de mañana. Amile, ¿me recuerdas cómo es? Mañana a las 7 de la noche, club de lectura. Entonces, Club es de otro lectura, espacio. perdón, sí. ¿El Sí. taller de escritura es cuándo? Taller de escritura. La agenda va a quedar así. Los lunes va a ser de capacitación de bases de datos y de herramientas de la biblioteca, es decir, de uso de herramientas de los recursos de la biblioteca, de estrategias de búsqueda,
este tipo de actividades se van a hacer los lunes. Como vienen varios lunes festivos, es posible que tomemos los miércoles algunos espacios también en ese sentido. El martes va a ser para investigación, entonces son capacitaciones enfocadas en investigación con proveedores de bases de datos que tienen esas herramientas que son Elsevier y Web of Science. Ellos son los que manejan ese tipo de herramientas. Los miércoles vamos a tener cada 15 días un sistema lectoescritor. Esta semana que viene se va a tratar el tema de redacción, es una segunda parte porque ya hubo una primera parte. Los jueves va a ser en herramientas de ofimática y también normas APA y todo este tipo de recursos que son útiles para algunas personas. Los viernes va a ser viernes cultural de variedades. El primer viernes, Dianita, es el primer viernes de cada mes, va a estar esta actividad. El último viernes de mes van a ser charlas en temas enfocados como en psicología y el resto son sorpresa. Sí, esas... También ha sido sorpresa para mí, pensé que era el segundo. Bueno, sí. está bien. Tenemos el club de lectura, entonces... El club de lectura es buenísimo, no se lo pierdan también, por favor, participen, que nosotros trabajamos con mucho cariño para realizar todas estas actividades para ustedes, tanto formativas como culturales. Entonces, pues digamos que no queda más que decirles que muchas gracias a todos por venir, por participar, por estar este momento con nosotros, que por favor estén muy pendientes a las noticias que les llega por sus correos, que es donde les va a llegar toda la información de las actividades que se realizan todos los días en la biblioteca, y que pues estamos para servirles siempre. Un abrazo gigante a todos, que Dios los bendiga y... Voy a leer los últimos mensajitos que han escrito. Claro. Soraya nos escribe, el espacio realmente es enriquecedor y la energía de ustedes es sensacional. Muchísimas gracias, Soraya. Dayana nos dice, hay que darse la oportunidad de leer un libro. Aunque uno no conecte con algunos libros, hay otros que hacen salir de la cotidianidad, al igual que hay que identificar el género que nos hace salir de la realidad y comenzar a visualizar en la mente de los que dice el libro. Soraya nos dice, gracias a ustedes. Ángela nos dice, muchas gracias, Diana. Y Nelson nos dice, gracias por la actividad. Creo que es uno de los tesoros que lamentablemente no han descubierto algunos compañeros en la biblioteca virtual. Hay muchos libros geniales que podemos leer, libros que ni siquiera se consiguen en Colombia. Entonces, mientras podamos, debemos aprovechar. Es cierto eso. Leonardo nos dice, gracias por estos espacios tan buenos. Muchas gracias a ustedes por habernos brindado esta horita y los seguimos esperando en nuestra agenda. Recuerden que en la agenda, en el correo que llegó con la invitación, ahí van a encontrar la agenda de toda la semana. Entonces ya está hasta mañana, entonces ahí encontrarán el link los que están interesados en el club de lectura. Muchas gracias, Eli. Gracias a ti también por acompañarnos en este espacio. Sí, muchas gracias. Por favor, no olviden la asistencia. Muchas gracias a todos por venir y por su tiempo. Les vamos a dejar la grabación a través del correo, que dejen registrada la asistencia, grabación y la presentación. Ah, listo. Vale, listo. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Igualmente para ti. Hasta luego todos.